Muy bien, estudiantes del curso Análisis de Entorno y Mercadeo. Bienvenidos entonces a la semana número 3. Vamos a hacer aquí una introducción a un tema que nos permite profundizar en algunos aspectos que vimos en las semanas anteriores sobre eh, esta aproximación a las herramientas de análisis de entorno que para efectos de este curso utilizamos tres, que son el análisis de las cinco fuerzas de Porter o las cinco fuerzas del mercado, el análisis político, económico, social y tecnológico y el análisis de diamante competitivo, ¿cierto? En el análisis PEST hay una componente que se denomina la componente económica, que por supuesto tiene relación con aspectos políticos y de gobierno, con aspectos sociales, tiene incidencia, y pues un poco más distante con aspectos tecnológicos, pero es importante profundizar un poco en ese tema de lo económico, que adicionalmente tiene relación con factores de producción que se definen y se analizan desde el enfoque del diamante competitivo y las condiciones de la demanda de los productos o servicios que ofrece la empresa o el proyecto que estoy analizando o el sector que estoy analizando. Tiene que ver lo económico también con conceptos de estructura, estrategia y rivalidad, la forma como se organizan las empresas, la forma como se organizan los mercados y cómo se organizan los sectores económicos, y también con decisiones gubernamentales como lo veíamos acá, con factores políticos que tiene que ver. O sea, estas dos herramientas son concomitantes, una más sectorial, una más local y una más general. Pero entonces lo que vamos a hacer en esta semana 3 es profundizar un poco en estos aspectos económicos, ¿cierto? Conocer un poco más sobre la economía. Y en esa medida, pues también hay relación con las cinco fuerzas de Porter. La economía define también algunos aspectos sobre los productos sustitutos y sobre la rivalidad entre los competidores, ¿cierto? Se puede explicar desde conceptos económicos. Entonces vamos a aproximarnos un poco más a cómo es que funciona la sociedad y de dónde surge el concepto de la economía. La economía define en buena medida qué se produce y cómo se produce, quién lo va a producir. Y todo parte por una demanda. Y una demanda que plantean las familias. Las familias plantean demandas, necesidades, surgen en estas familias que componen la sociedad, las personas se agrupan a través de familias y estas familias demandan ciertos productos o servicios que unas empresas están dispuestas a proveerlos. Estas familias proveen a estas empresas de factores de producción, los proveen de capital, los proveen de mano de obra, y en esa medida pues se va dando el flujo que determina la renta, el flujo de la renta, el flujo del dinero y el movimiento económico. Hoy en día las sociedades han detectado que ni el capitalismo ni el comunismo pudieron prosperar. Ninguna de estas dos doctrinas, ninguna de estas dos filosofías económicas pudieron ser ganadoras. Hoy en día los estados sociales benefactores o el modelo keynesiano es el modelo que prevalece, donde la relación entre las empresas y las familias está mediada por el Estado y el mercado. O sea, el Estado y el mercado se encargan de proveer la regulación del flujo. El Estado regula y el mercado produce ese flujo que hay entre empresas y familias. El Estado entra también a ser parte de ese flujo y se van a dar cuenta ustedes más adelante a través de la literatura que van a revisar que ese flujo está dado por esas necesidades y por ese intercambio entre familias y empresas de dinero y de factores de producción en dos mercados que próximamente ya ustedes son los que tienen que diagramarlos en la tarea de esta semana. Y ese mercado se da por unos movimientos de satisfacción de esa demanda con productos o servicios y unos equilibrios propios, pero a veces esos equilibrios no son el mecanismo ideal, por lo tanto el Estado tiene que entrar a regular algunas relaciones entre esas empresas
y las familias. En el caso de salud, educación, seguridad, justicia, no siempre el mercado es el mejor asignador y hay otros casos en los que el mercado comete errores naturales por ambición, por acaparamiento, por otros fenómenos asociados al comportamiento humano, donde el Estado tiene que entrar a regular para redistribuir la riqueza o para maniobrar en favor de algunas comunidades que son menos favorecidas. Entonces, este es como el principio fundamental del movimiento de la economía, pero no es solamente en este solo flujo que presento aquí. Esta es una introducción simplificada para mostrarles a ustedes algunas relaciones que van a tener ustedes que profundizar en los textos que vienen. El Estado entonces tiene un emisor, un banco, con el cual regula una de las variables de interés, que es la inflación. Este emisor es el Banco de Tercer Piso o el Banco de la República en Colombia o la Reserva Federal en los Estados Unidos. Ese banco es el que imprime los billetes, ese es el emisor que determina cuánto dinero debe haber en el mercado para que se puedan dar estas relaciones en cierto equilibrio. A través de ese mercado, de este banco, se canaliza en unas bancas de segundo piso, como son Findeter, Bancoldex y aquí me faltó Finagro. Aquí de pronto hay un error de transcripción que hice ahorita cuando creé el mapa conceptual, pero de una vez advierto para hacer la actualización, mejor dicho, vamos a hacerla en tiempo real, ¿cierto? Vamos a darle ejemplo a nuestros estudiantes. Finagro. Entonces, aquí tenemos, pero no la cogió inmediatamente. Finagro, esperemos que guarde. Finagro es una banca de segundo piso a través de la cual el banco emisor canaliza ciertos recursos para estimular el desarrollo agrario, agropecuario, agrícola. Bancoldex es otra banca especializada en la exportación, en el comercio exterior, y es también una banca que canaliza recursos para que lleguen a través del Banco de la República a el sector exportador para estimular la exportación. Y Findeter es la banca que financia el desarrollo territorial, los municipios y los departamentos para que hagan proyectos que tengan impacto de desarrollo territorial. Bueno, aquí ya está bonito, ya captó los cambios que hicimos en el visualizador. Entonces pasamos luego a la banca de primer piso, que es donde están los bancos normales a los cuales ustedes y yo vamos, ¿cierto? Uno va a Bancolombia, Da Vivienda, Banco Popular, Colpatria, Banco de Bogotá, Grupo Aval, etcétera, etcétera. A esos bancos son los que acudimos nosotros tanto a guardar nuestro dinerito como a pedir préstamos comunes, préstamos común y corrientes. Pero cuando necesitamos algún precrédito específico para un proyecto agropecuario, para un proyecto de exportación, también lo canalizamos a través de la banca del primer piso, pero esa banca tiene que ir a buscar ese recurso en el segundo piso. Algunas veces el segundo piso le entrega esos recursos para que se estimulen la colocación de ese dinero en unas tasas o con unas tasas preferenciales para que la gente o el mercado se mueva y empiece a regular esta relación entre familias y empresas y se estimule algún sector empresarial específico. Este sector empresarial, a propósito, estas empresas se pueden clasificar mediante un modelo de niveles también, donde se habla de un sector primario o extractivo en el cual se explotan recursos naturales, renovables y no renovables, donde podemos encontrar las empresas ganaderas, las mineras, las de pesca, las empresas de energía, entre otras, petróleo, donde está también EPM, etcétera, etcétera, los que tienen que ver con el sector, aunque EPM le pega a dos, ahorita nos vamos a dar cuenta porque está en los servicios, pero también está, pues, digámoslo así, SAGEN está en la parte de extracción energética. Entonces, eso está en el sector primario, lo que es extractivo de recursos naturales renovables y no renovables. Este renovables es cuestionable porque hay cosas que aparentemente como la ganadería son renovables, pero están causando efectos en cosas no renovables como en el sobrecalentamiento global.
ahí hay unas discusiones más amplias, pero estamos hablando del principio de economía, los principios de la economía, entonces estamos aproximándonos, no vamos a entrar a discusiones a hilar tan finito. Aunque es importante, interesante, si algunos de ustedes se motivan, pues a darle profundidad a algunos temas. Está también el sector secundario, donde hay unos procesos de transformación industrial, como la manufactura y la construcción. Todas las empresas que hacen camisetas, pantalonetas, las que hacen partes de motos, las que hacen pan, las que hacen cualquier tipo de producto específico, tangible, donde hay una transformación de unas materias primas y donde esa transformación llega a darse a través de un proceso productivo, estarían aquí en el sector secundario. Esas empresas entonces también tienen un tratamiento especial y en ocasiones algunas quieren exportar. Bancoldex emite, dice voy a sacar 120 mil millones de pesos para financiar o para estimular durante este año la exportación en empresas manufactureras que hagan blue jeans. Entonces empieza a dar créditos a través de la banca de primer piso a una tasa preferencial para que las empresas que hacen blue jeans desarrollen mayor capacidad, obtengan mayores recursos para poder financiarse en sus proyectos y hacer mayor exportación. Y ya viene el sector terciario, que es el sector en desarrollo en este momento. Desde hace 30 años en Medellín, por ejemplo, Medellín ha cambiado su vocación de ser una ciudad de procesos de transformación industrial manufacturera a ser una ciudad de servicios. Aquí están los servicios financieros, los servicios comerciales, educación, entre otros servicios, cultura, etcétera, etcétera. Uno de los servicios destacados en Medellín es el servicio de soluciones médicas y odontológicas. Los servicios médicos y odontológicos son servicios que en este momento Medellín muestra al mundo su capacidad para hacer servicios de altísima calidad en el área estética, en el área también de salud, trasplantes, etcétera, etcétera. Tiene aquí un destacamento. También hay servicios financieros. Bancolombia es un ejemplo también de una compañía que a nivel transnacional tiene ventajas sobre muchas otras compañías porque ha desarrollado un portafolio de productos adecuado y tiene un respaldo suficientemente bueno para mostrar y exportar, no solamente proveer a nivel local servicios financieros, sino exportar servicios financieros. En educación también tenemos empresas, organizaciones públicas y privadas que ofrecen servicios de educación y aparecen allí también como referentes a nivel nacional e internacional aquí en la ciudad. Entonces, esto es más o menos un resumen de ese mercado que quiero que aborden en este capítulo, en esta semana, y es donde vamos a ver algunos textos, por ejemplo, textos interesantísimos, este número 4, donde vamos a ver los principios básicos de la economía a través del libro de Mankiw, Gregory Mankiw y Mark Taylor. Tenemos aquí un excelente libro que nos permite abordar cómo es que piensan los economistas y cuáles son los 10 principios de la economía. Para que no les aparezcan estos subrayados, le dicen borrar búsqueda y así podrán ustedes leer fluidamente estos textos. Lo que quiero es que hagan una lectura clara, específica, para que armen sus mapas conceptuales. A todos les va a tocar, de acuerdo al número de cédula, armar un mapa conceptual donde van a tener que explicar estos 10 principios. Por lo tanto, hay que leerlos de manera adecuada porque uno detecta en el lenguaje y en su exposición si realmente ustedes hicieron una lectura. Son 10, 12 páginas, no sé, pero muestran realmente cómo funciona la economía y se van a encarretar mucho con este tema, con esos temas de cuáles son los principios de funcionamiento de la economía, y a algunos también les va a tocar el fragmento de la página 20 algo, 20, ya les digo cuál, pensar como economista, 21 a 28. Pensar como un economista es interesante porque nos ayuda a aproximarnos al pensamiento de los ministros de Hacienda, de muchos de nuestros gobernantes que son economistas y que tienen un razonamiento particular que a veces no es un razonamiento común,
pero que parten de unos principios matemáticos, científicos, para poder hacer sus afirmaciones y para poder plantearse algunas posturas de pensamiento frente a la sociedad. Este libro es espectacular, aprovechen que aquí Mankiw y Taylor lo dejan casi que abierto. Aquí vamos a llegar a un tema donde todos van a tener que encontrarse con el flujo circular de la renta, donde ustedes me van a explicar mucho mejor cómo es que funciona la economía y donde para la próxima semana, para esta semana y la próxima semana vamos a tener que trasegar en ese modelo. También aquí están los textos de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía. También nos tiene aquí, a ver qué fragmento es ese, fragmento, bueno, aquí hay varios fragmentos. Algunos de ustedes les pediré, de acuerdo al número de cédula, que toquen uno de esos fragmentos. Entonces la idea es que se aproximen de acuerdo a las páginas que son al flujo de la economía explicado por Paul Krugman, o a los modelos de ejemplo sobre otras formas de ver la economía. En fin, aquí van a encontrar lo mismo, le borran la búsqueda y van a poder leer suave, fácilmente, su vista se desplaza de manera fácil sobre estos textos. Entonces, algunas páginas no están, no se preocupen, yo les doy las páginas que están. Por ejemplo, este libro número 3 no lo vamos a utilizar, precisamente este es como otra versión de este libro de Mankiw. Miren que es el mismo autor, pero aquí a veces autorizan unas páginas, a veces no las autorizan. Entonces lo tengo allí, es como para que en caso de que el otro lo cierren, me autoricen este y ustedes lo puedan leer. O sea, estos son libros abiertos, no estamos violentando ningunos derechos de autor, estamos utilizando lo que los mismos autores autorizan poner en público. También a quienes les toque el texto 3 se van a encontrar allí con un texto muy interesante de Ronald García Soto, que tiene que ver con el funcionamiento del dinero, la importancia del dinero en las economías modernas. Por supuesto hay un discurso bien interesante allí y finalmente pues parten desde lo histórico hasta llegar al modelo del flujo circular de la renta para entender cómo funcionan las relaciones. En este curso, este no es un curso de economía, es un curso de introducción al análisis del entorno para proyectos, pero si queremos ser unos buenos analistas de condiciones del entorno, tenemos que comprender ciertas particularidades de la economía. Algunos de ustedes ya han visto microeconomía, ya han visto macroeconomía, pero la idea aquí es que quienes no la han visto o quienes ya la vieron puedan tener un conocimiento comprensivo de la economía a partir de las relaciones. Por eso hay mucho mapa conceptual, por eso ustedes su tarea van a tener que ser, estos mapas son pequeñitos para los que ustedes me van a tener que presentar durante esta y la otra semana. La idea es que ustedes puedan explorar las relaciones, así como yo estoy haciendo una aproximación aquí, ustedes van a tener que hacer una exploración de relaciones entre la economía y sus componentes. Aquí van a encontrar que faltan variables, inflación, empleo, desempleo, etcétera, etcétera. Aquí hay variables que están haciendo falta para que ustedes tengan mayor conocimiento. Espero que les vaya muy bien. Ahorita viene el video número 2, un poco haciendo más énfasis en el dinero, y vamos avanzando con éxito.